Buenas tardes, mis estimados estudiantes de mecánica del sólido, sean bienvenidos a esta clase multimodal. En la tarde de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la torsión. Sin embargo, ya hay unas videoclases que están dispuestas en la plataforma, así como un material, y está este material también. Y la idea de esto es explicar un poquito cómo funciona la torsión desde el punto de vista de ingeniería y para qué sirve y para qué se aplica. Y vamos a hacer unos ejercicios tipos que también ya están dispuestos en la plataforma referente a este tema. Antes de comenzar la clase, ya se los reflejé dentro de la fecha de la programación, que esta actividad se corrió una semana. La que estaba pautada para la semana pasada fue mudada para este viernes del 28 de julio al 31 de julio a las 23:59 de la noche. Entonces, para que no se sorprenda si no vieron la plataforma, no vieron la actividad, pero recuerden que al principio todas las actividades se corrieron una semana, entonces esta también se corrió para que no quedara tan pegada con la anterior. De igual manera, máximo el lunes yo o martes ya debo tener, o miércoles por tardar, las calificaciones de ustedes para estar ya con el último módulo, la última unidad, que es la unidad cuarta, y los que vayan a recuperar estén pendientes también antes del cierre, ¿no? Es importante que manifieste cuál de las cuatro actividades van a recuperar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito de lo que es la torsión y vamos a ver, vamos a hacer el análisis de los componentes de los efectos internos en una sección. Fíjate que la torsión generalmente se va a dar en lo que son cuerpos cilíndricos, cuerpos cilíndricos, y si yo me pongo a ver, cuando le someta a torsión, estos cuerpos van a generar o van a tratar de generar esfuerzos, van a generar fuerzas y momentos. Fíjate que si yo por lo menos le aplico, si yo tengo, supongamos un cilindro acá, y yo trato un cilindro macizo, un cilindro macizo, y yo trato de aplicarle fuerzas en su eje axial. En este caso, este cilindro lo coloco aquí en este sistema tridimensional y yo le aplico una fuerza axial. Obvio que él no va a tratar de deformarse, pero no se deforma, un cilindro de acero. Entonces genera una reacción, pero también genera un momento en el eje X. También de la misma manera, si ese cilindro, yo, longitudinal, sobre el eje no axial, sino sobre el eje longitudinal, sobre el diámetro, yo trato de deformarlo, me va a generar un momento y me va a generar también una fuerza axial, porque no se va a tratar digamos, de deformar. Igualmente en Z también, ¿no? En Z también va a tener una fuerza axial y un momento, porque cada una de estas reacciones se produce porque recuerden que al principio de la materia vimos lo que eran apoyos, tanto de pasador como de rodillo, como de empotramiento, y habíamos dicho que estos tipos de apoyo, cuando se producían esas reacciones, por lo menos en un pasador que restringía dos reacciones, el pasador lo que hacía era restringir la reacción, el movimiento horizontal y el movimiento vertical, y por lo tanto producía dos reacciones. Entonces, cada reacción que se produce es por cada movimiento que restringe. Entonces eso lo voy a colacionar acá, o lo voy a traer para acá, en un cilindro macizo. Si un cilindro macizo yo trato de girarlo en el eje X, como estoy señalando yo acá, entonces él no se, de acero, él no se va a tratar de, no se va a deformarse, entonces produce un momento, una reacción de momento en X, pero tampoco si yo lo trato de estirar, no me va a producir una fuerza axial. Igual en fuerzas inclinadas. Entonces, por cada movimiento que me restringe, me produce una reacción. El cilindro no me produce, me restringe el momento, pero también me restringe la deformación axial. Entonces, por eso es que en cada una de estos vemos que en X, un momento en X, una fuerza en X, un momento en Y, una fuerza en Y, un momento en X, una fuerza, perdón, un momento en Z, corrijo, y una fuerza en Z. Aquí vemos lo que es un par torsor, ¿sí? Un par torsor. Fíjense que aquí
un par torsor, traté de traer este ejemplito. Supongamos que yo tengo un tornillo aquí, que tenga que atornillar a esta lámina. Y aquí tengo la extensión del eje. Aquí tengo el cubo del dado, que es donde yo le aplico la llavecita para poder apretar el tornillo. Y aquí llave de o dados, ¿no? Que es la llave la que yo utilizo, fíjate que este es el cubo dado, que es donde yo le meto al eje expansor y abajo al tornillo donde yo voy a atornillar. Si yo eh, aquí veo un par torsor, ¿cómo lo defino? Como fuerza por la distancia perpendicular a la fuerza aplicada. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a ver si aquí sale el lápiz. Ajá, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, tengo la fuerza aplicada aquí, voy a dibujarla aquí. Tengo la fuerza aplicada acá, ¿sí? Perpendicular, y este es mi brazo. Ah, bueno, aquí ya está marcado el brazo, pero lo estoy volviendo a marcar. Mi brazo D. Entonces aquí se produce lo que es la torsión. Esa torsión que la estoy dibujando aquí, torsión va a ser igual a F por distancia, pero perpendicular. Entonces fíjate que como la estoy aplicando aquí, cuando él gira así, si gira así, va a producir un torsor positivo, porque va a girar en sentido que anti-horario, ¿ok? Pero si él gira así, va a producir un torsor negativo, porque va a girar en sentido horario. Lo mismo ocurre si lo vemos en un motor, cuando se produce lo que es el momento par generado por el cigüeñal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es un par torsor? Es fuerza por la distancia perpendicular al punto de aplicación o torsor. Entonces, fíjate, aquí tengo el punto de aplicación de la fuerza, para que esto quede claro. Este vendría siendo el punto de aplicación de la fuerza. Y aquí estaría el punto de aplicación de momento o de par torsor. Vamos a llamar este punto de aplicación, punto de aplicación de torsor o de momento, ¿no? Bueno, una vez visto esto, vamos a la siguiente página. Vamos a ver ahora las hipótesis fundamentales para torsiones en árboles circulares y tubos de paredes delgadas. Dice, número uno, las secciones circulares permanecen circulares después de la torsión. O sea, que antes de la torsión y después de la torsión no van a deformarse. Dice, las secciones planas permanecen planas después de la torsión. Tampoco van a deformarse. Dice, las proyecciones sobre las secciones transversales de una línea real, de una línea radial, de una sección permanecen radial después de la torsión. Es decir, tampoco van a deformarse. Dice, el árbol está sometido a la acción de paredes eh, o torsores o torsionantes que actúan en el plano perpendicular a su eje. Es decir, que la torsión se va a aplicar en el plano perpendicular a su eje. Dice, los esfuerzos no sobrepasan el límite de proporcionalidad. Quiere decir que cuando uno le va a aplicar torsión a un árbol cilíndrico, no puede superar el límite de proporcionalidad, porque si no, entonces daña la pieza. Entonces, aquí vamos a ver la deducción de las fórmulas de torsión. Fíjate que yo tengo un cuerpo cilíndrico, ¿sí? Y vamos a ver las ecuaciones de compatibilidad. Yo aquí tengo el cuerpo cilíndrico, voy a buscar aquí el lápiz, ya va. Tengo aquí tengo el punto A. Cuando le aplique la torsión, este punto A, el punto O sigue estando aquí igualito, pero este punto
A se va a trasladar para acá. Si yo lo torsiono aquí, este punto A, perdón, este punto B, corrijo, va a moverse hacia acá y va a generar un ángulo de torsión. Este punto B es el que está aquí y genera como una especie de triángulo. ¿Lo ven? Este triángulo que está aquí. Si yo eso, cuando vaya a hacer la deformación tangencial, digo que es la distancia que hay desde D hasta E, si lo veo yo aquí, desde D hasta E, que es igual a ρ por el ángulo de desfase. Entonces fíjate que esa torsión está ligada también a lo que es la longitud de arco de lo que él se deformó, que es este pedacito, este pedacito. Dice, la distorsión se va a denotar con la recta gamma y va a ser la deformación de la superficie entre la longitud. Y esta deformación de la superficie es esta misma que está aquí, entre la longitud. Pero como yo había definido previo que esto era P por el ángulo de deformación, entonces nos va a quedar esto. Nos va a quedar que ese lambda va a ser P por la deformación entre la longitud. Posteriormente a esto, vamos a aplicar lo que es la ley de Hooke, que la voy a subrayar aquí en rojo, la ley de Hooke. Esa ley de Hooke define la torsión como, como el límite de deformación que va a ser igual a g de tita entre L por por el radio de la deformación, que es este. Entonces esa es la ley de Hooke para deformar un cuerpo circular. Deducción de la fórmula de torsión, ecuación de equilibrio. Entonces aquí vamos a tener que la torsión máxima va a ser la torsión radial entre la inercia de ese cuerpo. Y la otra va a ser torsión de P entre la inercia del cuerpo. Y esto se deduce de analizar lo que es lo que parece aquí al lado derecho, lo que es la relación de la tangente que se da entre la torsión máxima y la inercia J. Ahí dice otras expresiones útiles y deducidas en base a la expresión general. Fíjate que vamos a tener torsión máxima para un cilindro macizo, pero también vamos a tener torsión máxima para un cilindro hueco. Fíjate que para un cilindro macizo vamos a tener esta, que la torsión máxima va a ser igual a veces a 16 veces T entre pi por el diámetro al cubo. Y para un eje hueco va a ser la torsión máxima, va a ser 16 veces T entre pi por el diámetro superior menos a la cuarta entre el diámetro inferior a la cuarta. Esto es para una sección llena y esto es para una sección hueca. ¿Ok? Dice para los ejes para la potencia transmitida por eje vamos a tener esta fórmula. Esfuerzo cortante longitudinal. El esfuerzo cortante, recuerden que eso lo vimos al principio, el esfuerzo cortante es por decir que yo tenga, vamos a suponer, tenga este cilindro, aquí vamos a hacer un cilindro. Tengo yo este cilindro, pero ya va. Tengo yo este cilindro aquí. Entonces vamos a hacer aquí la esferita. Aquí tengo, ya va. No me agarra, ya va. No me agarra, chico. No, ahora sí.
Tengo ese cilindro. Entonces, cuando yo le aplique una fuerza, le aplique una fuerza así, estos son fuerzas cortantes, ¿sí? Fuerza cortante, longitudinal, ¿sí? Son fuerzas que tratan de partirla o se las aplique así, fuerzas que tratan de cortarla. ¿Cuál sería una fuerza axial? Las que actúan axial al eje de giro, esta, ¿vio? Entonces, por eso es que aquí señalan que pueden ir en esta dirección si toman un diferencial o pueden ir en esta dirección o de arriba hacia abajo, siempre cortando el cilindro. Mírenla aquí también. Entonces, equivalencia de los esfuerzos constantes longitudinal y transversal en la torsión. Entonces, bueno, aquí vamos a continuar. Aquí hay un ejercicio que dice calcular el mínimo diámetro de un árbol de acero que sometido a un momento torsor de 14.000 kilonewton por metro, no debe experimentar una deformación angular superior a 3 grados en una longitud de 6 metros. Dice, ¿cuál es el esfuerzo cortante máximo que aparece en él? Use G igual a 83 GN por metro. Entonces aquí ya la respuesta, el diámetro es 118 milímetros y el torque o la torsión es de 43,44 meganewton sobre metro cuadrado. Y aquí hay otro ejercicio que queda pendiente para practicar. Esto lo van a hacer con el material también que está en la plataforma. Dice un árbol de acero de diámetro constante e igual a 60 milímetros está cargado mediante pares aplicados. Yo le voy a montar un ejercicio en digital. Voy a ver si lo trato de explicar hoy en la noche o mañana. Si no, le monto igualmente la solución para que se oriente para hacer este ejercicio de par torsor. Dice, usando el modelo de G, calcule el ángulo de torsión del engranaje. Entonces dice, un árbol de acero de diámetro constante e igual a 60 milímetros estar cargado mediante pares aplicados en engranes, perdón, montados sobre él, según se muestra en la figura, usando un módulo G igual a 83, este, 83 GN sobre metro cuadrado. Fíjate que está giganewton sobre metro cuadrado. Calcule el ángulo de torsión con respecto al punto D. Yo voy a montar uno escaneado. Dice aplicaciones que involucran la torsión. Va a estar solamente esta, que es el acoplamiento por medio de bridas. Fíjate que este P va a ser igual al área, que va a ser pi por diámetro al cuadrado por T. Entonces, bueno, queda pendiente ver este ejercicio. Repito, este lo voy a montar, un ejercicio muy parecido en la plataforma. Hoy cuando llegue a la casa lo monto y lo escaneo para que ustedes tengan la oportunidad pues ver el proceso de cómo se hace uno con bridas. Bueno, esta clase pues no fue tan larga porque repito, ya hay mucha material montado en plataforma. Quería refrescar un poquito lo de las fórmulas de torsión y cómo se manejaban en cilindros huecos y en cilindros este, eh, macizos y ver las deducciones un poquito de la fórmula. Sin embargo, voy a montar un ejercicio completo parecido a este de torsor y muy similar a ese va a salir el examen de torsión. Y voy a tratar de montar unos tres. ¿Ok? Voy a tratar de por ahí de orientar dentro de ese ejercicio y si se puede voy a grabar una explicación corta, como de 2 o 3 minutos, explicando cómo funciona ese cuando aparecen varias bridas. Bueno, mis estimados estudiantes, este encuentro por hoy pues ha concluido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Repito, ya hay bastante material montado e incluso hay otras videoclases que están montadas y en las cuales se pueden apoyar. Feliz y bendecida tarde.